Hola, buenas tardes. ¿Me Hola, escuchan? buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Me ven medio medio, ¿no? Por el reflejo de la luz. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aún con vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No. Estamos ¿Estás bien, bien, estamos Oscar? bien. ¿Sí? Bueno, me alegro mucho que anden bien. A ver cuántos somos. 7, sí, más o menos somos los que estamos habitualmente. Bueno, vamos a seguir con juicio ejecutivo, ¿sí? Hoy voy a terminar seguramente con la bolilla, creo que es la 14, y empiezo con la otra, o sea, sigo de continuado, porque voy a darles las dos de juicio ejecutivo, ¿sí? Ya saben que cualquier cosa me interrumpen y me preguntan. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de los títulos ejecutivos? Y dijimos que una clasificación que podíamos hacer de títulos ejecutivos era en títulos completos y títulos incompletos. Que la ley habilitaba la posibilidad de que a través de un procedimiento que está legislado en la normativa procesal pudiera completarse el título cuando por sí solo no trajera pareja de ejecución. Eso lo que permitía era al acreedor, digamos, cuyo título tenía algún inconveniente o cuyo título le faltaba algún elemento para ser considerado como tal, completarse y no obligarlo a recurrir a un juicio de conocimiento. De todas maneras, así explicado, parecería que al acreedor le asiste el derecho de completar el título en la forma que quiera. Y la realidad es que no. La realidad es que está habilitada la posibilidad de completar el título ejecutivo en relación a aquellas cuestiones que el artículo 523 específicamente determina. ¿Sí? Es decir, no es que nosotros vamos a poder completarlo en cualquier dirección o respecto de cualquier elemento que le falte al título, ¿está? Sino que las previsiones por respecto de las cuales vamos a poder completar el título son aquellas consignadas en el artículo 523 o tal vez en alguna legislación relativa a la creación de esos títulos. Como les conté en la clase pasada, por ejemplo, el saldo deudor de la tarjeta de crédito es un título ejecutivo, porque lo determina así la ley. De todas maneras, es un título ejecutivo incompleto, porque requiere justamente de la declaración jurada, que ahora vamos a ver, de la persona que realizó el consumo de la tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, si bien es un título ejecutivo, tiene, digamos, esta característica de ser un título incompleto. Por eso digo que tenemos como enumeración la que da el 523 y tal vez en alguna legislación, como ocurre con la tarjeta de crédito, exista otro título creado por la ley y respecto del cual también se le dé esta condición de no completo, es decir, con la necesidad de completarlo. Pero volviendo al principio, entonces, decimos que se trata de títulos ejecutivos que por alguna cuestión o por algún elemento que le falta a ese título no trae aparejada ejecución por sí mismo. Entonces, lo que habilita la ley es que a través del procedimiento del artículo 523, ese título pueda completarse y a partir de eso, digamos, poder proceder ejecutivamente como si siempre hubiésemos tenido un título con todos los requisitos legales, ¿sí? Bueno, en esa circunstancia, ustedes piensen que la acción ejecutiva entonces no va a comenzar con la demanda ejecutiva, sino que va a comenzar con la preparación de la vía, ¿sí? La instancia, digamos, se va a abrir con la preparación de la vía. Eso no quiere decir que no podamos hacerlo en forma conjunta, así como en su momento, digamos, cuando hablamos de medida cautelar, seguramente ustedes vieron que la medida cautelar podía solicitarse con anterioridad a la iniciación del proceso o conjuntamente con bueno, acá pasa algo parecido. La preparación de la vía la podemos hacer en forma conjunta con la demanda ejecutiva o en forma previa, ¿sí? Si la hacemos en forma previa, tengan en cuenta que tiene un plazo de caducidad, que después vamos a ver cuál es. O sea, distintos códigos establecen plazos de caducidad. La otra opción es hacerlo en forma conjunta con la demanda ejecutiva, ¿sí? Y solicitarle al magistrado que en forma previa a proveer la demanda ejecutiva le dé trámite a la preparación de la vía.
¿Está? De esa manera, de alguna forma, simplifican igualmente la cuestión, porque se evitan en el escrito de preparación de la vía de tener que describir el título, etcétera, porque de todas maneras, para preparar la vía, el título lo van a tener que acompañar, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos, resumen por ahí en un apartado la preparación de la vía y directamente inician la demanda ejecutiva. O sea que cualquiera de las dos opciones es viable, ¿sí? Si bien decimos que la instancia se abre con la preparación de la vía ejecutiva, tengan en cuenta que el deudor que va a ser citado a esta preparación de la vía todavía no es demandado, no es parte dentro del proceso, por cuanto no le está habilitado oponer defensas, excepciones, no le está habilitado oponer la prescripción, si bien ustedes vieron que la prescripción, de acuerdo a las normas del Código Civil y Comercial, debe oponerse ante la primera presentación. En este caso se dice que el deudor todavía no es demandado, ¿sí? Que luego de preparada la vía ejecutiva y completado el título, va a resultar parte dentro del proceso cuando sea citado en el juicio ejecutivo propiamente dicho, y entonces a partir de ahí va a poder oponer todas las excepciones, incluso la prescripción, ¿está? Porque incluso ustedes van a ver ahora, cuando veamos el tema de cómo se hace la preparación de la vía, que podría resultar que digamos, no pueda completarse el título ejecutivo y el acreedor tenga la necesidad de recurrir entonces a un proceso de conocimiento porque no pueda completar su título. Por eso decimos que en esta instancia el deudor todavía no es demandado ni tiene potestad para oponer defensas, ¿sí? O para, digamos, decir cuestiones relativas ni al título ni a su legitimación. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es la enumeración que hace este 523? En el inciso primero, yo no tengo acá a mano el código, pero por ahí ustedes lo van haciendo y lo van siguiendo conmigo, van a ver que habla del reconocimiento de la firma de aquel instrumento privado que por sí solo no traiga pareja de ejecución. ¿Por qué trae este inciso? Porque se acuerdan que el inciso segundo del 521 nos hablaba del instrumento privado del cual surja, ¿no?, las condiciones del artículo 514, es decir, la existencia de la deuda y demás, y este instrumento privado tenía que tener la firma del deudor en forma certificada o reconocida judicialmente. Cuando habla del reconocimiento judicial, este inciso segundo del 521, se está refiriendo justamente a este procedimiento, al del reconocimiento de la firma. En ese caso, lo que tenemos nosotros es un instrumento privado que tiene las características del 518, no sé por qué dije 514 hace un ratito, se me pasó. Bueno, que tiene las características del 518, ¿sí? Es decir, que contiene a quién es el acreedor y quién es el deudor, contiene una obligación, esa obligación es de dar sumas de dinero, esas sumas de dinero están líquidas o son fácilmente liquidables, y a su vez ese documento es exigible, ¿sí? Teniendo estas condiciones tenemos un título ejecutivo, aun cuando tengamos un instrumento privado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a citar al deudor al reconocimiento de su firma, ¿sí? ¿Para qué? Para que una vez que reconozca la firma, tengamos un título completo de acuerdo a lo que establece el 521 inciso segundo, ¿sí? Bueno, entonces, ustedes van a tener que presentar el título y solicitarle al juez que en forma previa darle trámite a la ejecución, o como dije, hace una forma previa a la preparación de la vía, van a solicitarle que se cite al deudor al reconocimiento de la firma. Esa citación al deudor se va a hacer a través de una cédula de notificación y va a ir a su domicilio. ¿A cuál domicilio? Probablemente al domicilio real o al domicilio especial que se hubiese fijado en el contrato, si se trata de un instrumento privado. Instrumento suele colocarse o disponerse el domicilio de las partes, o se suelen constituir domicilios especiales a los efectos de la ejecución de ese contrato. Bueno, en estas condiciones es que ustedes pueden enviar la cédula del reconocimiento de la firma o al domicilio real, si no estuviese expresado en el contrato, o al domicilio real que surge del contrato, o al domicilio especial que también surge del contrato, ¿sí? Bueno, esa notificación, dijimos, va a ser por cédula al domicilio del deudor que surja del contrato, si es un domicilio especial, y se lo va a citar
para que en el plazo que el juez le haya dispuesto, o tal vez lo haga con día y hora, la fijación de día y hora que tiene que comparecer, o tal vez le diga para que dentro de determinado plazo comparezca, ¿a qué? A que reconozca su firma, o sea, que reconozca la firma que figura en el documento, ¿sí? Como dije, esa citación es por cédula, y tengan en cuenta acá que el procedimiento de la notificación es igual que el del procedimiento de la notificación de la demanda. ¿Se acuerdan cuando vieron demanda? Hablamos de que la ley intenta encontrar al demandado, y por eso, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las notificaciones, está prevista el sistema de la doble visita. ¿Sí? O sea, que el oficial de justicia notificador vaya en una oportunidad, si no encuentra, vaya en una segunda oportunidad. Bueno, acá ocurre lo mismo, o sea, lo estoy diciendo rápido, la realidad es que ustedes vean el 338 cuando habla del doble procedimiento, ¿sí? Esto de intentar encontrar al deudor, dejar aviso, etc. ¿Sí? Bueno, lo doy por sabido a esta altura de los acontecimientos. Entonces, en esta, Oscar me pone cara, en esta circunstancia, ponele, ¿no es cierto, Oscar? Que lo tenemos sabido. En esta circunstancia es que el 338, perdón, la citación se hace en la misma forma. ¿Por qué? Porque la ley pretende que se encuentre al demandado o al futuro demandado, porque dijimos todavía no es demandado, al futuro demandado, para que justamente proceda al reconocimiento de esa firma, ¿sí? Entonces, el deudor va a tener que comparecer y pronunciarse acerca de la firma. Es lo único que va a tener que hacer, como dije hace un ratito, porque no le va a estar previsto oponer ningún tipo de defensa o de cuestión atinente ni al contrato ni a las posibilidades de defensa. Podría ocurrir a partir de esta citación al deudor que el deudor, digamos, asuma determinadas posibilidades. Una es que comparezca y reconozca la firma, ¿sí? Si comparece y reconoce la firma, tenemos un título completo, ¿sí? Como dijimos hace un ratito, a tenor de lo que dice el 521, inciso segundo, y vamos a poder proceder ejecutivamente. O sea, reconocida la firma, le vamos a pedir al juez que tenga integrada la preparación de la vía y que proceda a liberar el mandamiento de intimación de pago y embargo, si es que ya dedujimos la demanda ejecutiva, y si no, tenemos que deducir la demanda ejecutiva, como bien les dije, pidiendo justamente el libramiento del mandamiento en virtud de que tenemos un título completo. Supongamos que otra opción es que el deudor comparezca a la audiencia fijada o dentro del plazo que el juez le establece para el reconocimiento de la firma y niegue la firma que se le atribuye, o sea, diga, esta firma no es mía. ¿Qué podríamos hacer en esa instancia? Bueno, designar un perito, ¿sí?, de oficio a través del sorteo, igual que ocurre con la prueba pericial, para que se pronuncie acerca de la autenticidad de la firma, ¿sí? Si luego de realizado este procedimiento se determinara que la firma era del deudor, ¿sí?, se le va a fijar una sanción, una multa del 30% del crédito, justamente por haber obrado con malicia ante la negativa de una firma que sabía que le pertenecía. ¿Sí? Y el mandamiento de intimación de pago entonces se va a hacer también por la multa establecida como penalidad por haber obrado, digamos, en una conducta evidentemente reñida con la buena fe. Bueno, si la tercera opción que nos queda es que el deudor no comparezca. En ese caso, lo que la ley habilita es a que se produzca el reconocimiento tácito de la firma. Es decir, si el deudor no comparece, ¿sí?, se produce el reconocimiento tácito y entonces le podemos pedir al magistrado que de todas maneras la preparación que el título ejecutivo, quede completo, justamente por el reconocimiento tácito operado por no haberse presentado dentro del plazo que se le hubiese estipulado. A eso se le llama el reconocimiento tácito de la firma. Eso no implica que después el demandado no pueda oponer la falsedad de la ejecutoria como excepción, ¿sí? Pero acá, digamos, al actor le queda el título completo. Eso justamente para no obligarlo a tener que recurrir, como dijimos hace un ratito, a un proceso ordinario. Entonces, ¿cuándo el título va a quedar completo? El título va a quedar completo o por el reconocimiento expreso, o por el reconocimiento tácito operado a partir de que el deudor no se presenta en el plazo o en el día y la hora fijada,
o por haber operado la negativa y a través de un procedimiento de pericia caligráfica se determinó efectivamente que la firma le pertenecía. En cualquiera de esas tres circunstancias, el título nos va a quedar completo. ¿Se entiende? La última opción que se podría suceder es que efectivamente la firma no sea, y entonces se produce el archivo de las actuaciones y le está vedado al actor recurrir en forma ejecutiva y verá si tiene algún otro procedimiento para iniciar, pero seguramente no podrá invocar ese contrato como sustento de su acción en virtud de que la firma era falsa. ¿Sí? Bueno, ese es en el caso del inciso primero. El inciso segundo del artículo 523, creo que es el de locaciones, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Es el de contrato de arrendamientos? Sí, ese es el. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que vimos el contrato de arrendamientos? Gracias. Es el que está, porque no saben, después se les cuento al final lo que me pasó con el código, pero ahora en un ratito se los cuento. El artículo 521, acuérdense que en el inciso sexto, si mal no estoy recordando, habla de los arrendamientos de inmuebles como título ejecutivo, ¿sí? Pero yo les dije en la clase pasada que este título nunca era completo. ¿Y por qué nunca era completo? Porque justamente lo que vamos a tener a partir de la celebración de un contrato de alquiler, un contrato de locación de inmuebles, es un contrato en el cual se establece un valor locativo periódico, destinado a abonarse habitualmente en forma mensual. Pero nos va a faltar un elemento necesario, aun cuando tengamos un contrato escrito y con firmas certificadas, que ¿cuál va a ser? La determinación del monto de la deuda. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el contrato de locación, como dije, trae un valor locativo mensual, pero no cuántos valores locativos debe efectivamente el deudor para poder proceder ejecutivamente. Con lo cual, nos va a estar faltando la suma líquida de la cual nos habla el 518. Por eso yo les dije en la clase pasada que el título digamos, derivado de un contrato de locación de inmuebles nunca es un título ejecutivo completo. ¿Por qué? Y porque pueden darse tres condiciones: que no tengamos contrato escrito, ¿no? Y que igualmente se haya celebrado una locación entre las partes. Entonces va a corresponder preparar la vía ejecutiva. ¿Para qué? Citando al deudor, ¿sí?, a que reconozca su calidad de locatario, ¿sí?, y a su vez que exhiba el último recibo. ¿Por qué? Y porque a partir de la exhibición del último recibo puede establecerse cuántos son los cánones locativos que adeuda. ¿Se entiende? Supongamos que exhibe el último recibo es el de abril del 2021, la deuda, digamos, por valores locativos va a abarcar desde mayo hasta noviembre, en el caso del que estamos hoy, al día de hoy. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a tener, lo vamos a citar para ambas cosas: a que reconozca su calidad de locatario y a que exhiba el último recibo para poder determinar o establecer el valor de la locación. ¿Qué pasa si esa intimación, digamos, al reconocimiento opera igual que el reconocimiento de la firma? ¿Por qué? Y porque si no comparece, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder tenerlo por reconocido, tanto su condición como el importe de la deuda que dice el locador que efectivamente adeuda. Es decir, cuando ustedes inician la preparación de la vía, ustedes denuncian, digamos, que desde el mes de mayo, por ejemplo, o desde el mes de abril, para ser exacta, de acuerdo al ejemplo que había dado antes, el deudor no paga el valor locativo, ¿sí? Entonces, la intimación a que se presente al reconocimiento es bajo apercibimiento de que si no comparece, se lo va a tener como locatario, al menos para completar el título ejecutivo, y se va a proceder ejecutivamente respecto de los periodos que haya denunciado como impagos el acreedor, ¿sí? Bueno, la otra opción que tenemos es que el contrato, digamos que la locación sí esté en un contrato, ¿sí? Esté en un contrato privado, ¿sí? O sea que tenemos un contrato privado, pero lo tenemos sin firmas certificadas, o sea, no tenemos un título ejecutivo completo. Bueno, ahí lo vamos a citar a las dos cosas también. ¿A cuáles dos?
al reconocimiento de la firma que surge del contrato y a la exhibición del último recibo, por las mismas circunstancias que dijimos hace un ratito. Acá ya la condición del locatario surge del contrato, con lo cual el reconocimiento es el de la firma del contrato, ¿sí? Entonces, si no comparece, va a quedar reconocido en forma tácita el contrato y va a librarse mandamiento de ejecutivo por el importe que haya denunciado el acreedor, ¿sí? La tercera opción, y es que tengamos un contrato de locación con firmas certificadas, ¿sí? Que sería la mejor de todas las opciones. De todas maneras, a los efectos de la liquidez de la deuda, lo vamos a intimar al deudor ¿a qué? A que exhiba el último recibo para poder contabilizar cuáles son los periodos adeudados. Que si no comparece, va a quedar reconocido aquel importe o aquella periodos impagos que denuncie el acreedor. ¿Estamos? ¿Se entendió? Tengan en cuenta que a través del juicio ejecutivo, perdón, el contrato de locación como título ejecutivo, o sea, lo que estoy diciendo vale no solamente para periodos locativos, sino para otros ítems del contrato de locación cuya obligación se hubiese pactado la posibilidad de recurrirse en forma ejecutiva. Quiero decir con esto que si el deudor se comprometió en el contrato de locación a abonar determinadas sumas por determinadas cuestiones, como podrían ser por servicios del inmueble y demás, se puede integrar el título ejecutivo en cuanto al monto por la deuda de esos servicios, ¿sí? Incluso si se hubiese fijado, por ejemplo, una cláusula penal por determinado incumplimiento. También le pueden dar carácter ejecutivo y ser ejecutado junto con el valor locativo, ¿sí? O sea que tal vez incluso se lo cite no solamente a la exhibición del último recibo, sino también a la exhibición de pago del recibo X respecto de la deuda que se le atribuye. ¿Está? Podría pasar lo mismo, que el deudor, como dijimos, no venga y entonces el título queda completo en forma tácita. Podría pasar que venga y niegue su condición de locatario y no hubiese contrato escrito, como dijimos hace un ratito. En ese caso, si la condición del locatario no es posible probarla en forma sumaria, en esta etapa, el juez no va a habilitar la vía ejecutiva, sino que van a tener que recurrir a un proceso de conocimiento, con la salvedad de que si durante el proceso de conocimiento se llegara a la certeza de que efectivamente era el locatario, se le aplique una multa del 30% del valor de lo reclamado, ¿sí? Bueno, la otra circunstancia que podría pasar es que el deudor comparezca, como dijimos hace un ratito, y reconozca y exhiba, ¿sí? En esas condiciones nos va a quedar el título completo. ¿Está? Bien, bueno. El inciso tercero, Profe, yo tengo una duda. Cándida me va a tener ahí, es el del plazo, la inexistencia de plazo, ¿verdad? ¿Me ibas a preguntar algo, Nicolás? Sí, no sé si se me escucha bien. Sí, te escucho perfecto. Era en el caso de que esta persona, el locatario, no tenga el recibo. ¿Qué podría ocurrir en ese caso? Que reconozca el valor, claro, que reconozca la titularidad de ser locatario, pero no tenga el sí, recibo para demostrar cuántos cánones adeuda. va a librarse el mandamiento por lo que haya denunciado el acreedor. El acreedor dice que debe desde mayo, si no tiene recibo cancelatorio de los meses que efectivamente el acreedor menciona, se le va a librar mandamiento de intimación de pago por esos meses. Buenísimo, gracias. Excepto que, pero bueno, eso después, o sea, el mandamiento va a ser así. Cuando, digamos, la acción ejecutiva se va a integrar el título ejecutivo de esta forma. Lo que no quita que después él pueda acreditar el pago, ¿sí? Y oponga la excepción de pago al momento de procederse a la oposición de excepciones, ¿entendés, Nicolás? Porque en esta instancia él no tiene manera de probar si no tiene el recibo. Y como no es parte, ¿sí? No puede decir, no, pero los perdí, por ejemplo. Pues viene y dice eso y es lo mismo que nada. El juez lo que va a hacer es mandar a llevar adelante, va a proveer la ejecución, perdón, por los montos que hubiese dicho el acreedor, ¿sí? Lo que no quita que si él después puede probar el pago de alguna manera, de todas maneras, la excepción de pago es pago documentado. Pero se me está ocurriendo por ahí que la persona no cuente con los recibos porque lo hizo a través de una transferencia bancaria, pero pueda pedir un oficio
al banco, ¿no? Para que demuestre la operatoria. Bueno, eso lo puede hacer por vía de excepción al momento de ejercer su defensa. Y después vamos a ver qué pasa con las costas ahí, ¿vale? Pero haceme acordar de últimas cuando veamos las de la vía, no puede hacer nada si no tiene el recibo. Bueno, el tercer inciso dijimos es la fijación del plazo, ¿verdad? Bueno, en esas condiciones lo que establece la ley es la posibilidad de aquellas obligaciones que tengan todos los requisitos y le falte justamente la fijación del plazo para el cumplimiento. Esto viene en consonancia a lo que dispone el Código Civil y Comercial respecto de que aquellas obligaciones que no tuviesen plazo para su cumplimiento, se habilita al magistrado o al juez a la fijación de este término o de este plazo, ¿sí? Entonces, en esas condiciones es que se le va a solicitar al magistrado determine o establezca el plazo en el cual debe cumplirse debe cumplirse con el pago, ¿sí? Justamente para tener un título completo, porque si no lo que le va a faltar es la exigibilidad. Algo similar nos ocurre con el inciso cuarto, que nos habla de la condición, del cumplimiento de la condición. Se trata de aquellos créditos que están sometidos al cumplimiento de una condición. En la medida en que no está acreditada el cumplimiento de la condición, no le falta al título justamente la exigibilidad. Bueno, en esta cuestión lo que me va a permitir es intimar hacer comparecer al deudor para que reconozca el cumplimiento de la condición. La citación se hace igual que como vimos recién para el reconocimiento de la firma o para el reconocimiento de la condición de locatario y demás, se lo cita a su domicilio para que reconozca justamente el cumplimiento de la condición. Y opera la misma circunstancia. Si reconoce, queda completo el título. Si no comparece para nada, queda completo el título en forma tácita. Y si comparece y niega la existencia del cumplimiento de la condición, bueno, no se podrá proceder ejecutivamente si no es posible acreditar justamente el cumplimiento de la condición en forma sumaria y deberá recurrirse a un procedimiento ordinario. ¿Sí? Bien. Como ven, es terminado la etapa de la preparación de la vía, estamos en este momento en igualdad de condiciones que si tuviéramos de origen un título completo, ¿sí? O sea, estamos en el mismo lugar que si de origen hubiésemos tenido un título, por ejemplo, los del inciso segundo, un contrato donde tenga las características del 518 y las firmas estuviesen certificadas por escribano, ¿está? Bueno, la demanda ejecutiva. Tengan en cuenta que la demanda ejecutiva es una cosa que no dije es que lo dije al principio, que la preparación de la vía o el procedimiento de preparación de la vía está sometido a un plazo de caducidad si no se hubiese iniciado en forma conjunta con la demanda. O sea que para evitarse eso, ustedes tienen que promoverlo en forma conjunta. Si no, deben promover la demanda ejecutiva dentro de los 15 días, ¿sí?, de haber quedado completa la vía ejecutiva. ¿Cuándo queda completa la vía ejecutiva? Cuando el documento, digamos, quedó reconocido con motivo de que el deudor compareció, o cuando quedó reconocido en forma tácita porque justamente no vino, ¿sí? El plazo se cuenta desde ahí. ¿Está? Entonces tengan en cuenta que tienen una medida de caducidad de las medidas preparatorias en la medida en que no promuevan la ejecución. ¿Está? Bueno, ahora sí, la demanda ejecutiva. La demanda ejecutiva es una demanda sencilla porque la realidad es que al juez, digamos, a diferencia de lo que nos pasaba en un proceso de conocimiento, donde nosotros le contábamos al magistrado cuáles eran las condiciones de los hechos, qué era efectivamente lo que había pasado, y se le relataba esas circunstancias al magistrado para que conozca en definitiva qué era lo que se le estaba sometiendo a decisión, acá, digamos, todo eso se subsume en el título que trae aparejada de ejecución. ¿Sí? Entonces, no vamos a relatar los hechos referidos a cuáles fueron las condiciones de contratación, por qué se hizo, cuál fue la intención de las partes, en qué derivó el incumplimiento. Digamos, todo eso no se lo vamos a contar. Lo que vamos a hacer es acompañar el título ejecutivo y simplemente detenernos en las condiciones de ejecutabilidad de ese título. Es decir, vamos a mencionar que de él surge una deuda, que esa deuda es líquida, que la exigibilidad se produjo con motivo del cumplimiento del plazo, por ejemplo, y no más de eso, ¿sí?
y le vamos a pedir al magistrado que libre, digamos que obvio que es fundamental acompañar el título ejecutivo, y se le va a solicitar al magistrado como primera condición que la primer medida que tome sea justamente, ahora vamos a ver, una medida de conminatoria contra el patrimonio del deudor. Acá, en el proceso ejecutivo, ustedes van a ver que no hay traslado de la demanda, ¿sí? No impera el traslado de la demanda, como ustedes vieron en su momento en el proceso de conocimiento, sino que la primera noticia que va a recibir el deudor respecto de la existencia del juicio ejecutivo, si no fue a través de la preparación de la vía, ¿sí?, va a ser un mandamiento de intimación de pago, embargo y citación para la defensa que va a recibir en su domicilio. Ahora vamos a ver cómo. Pero entonces, volviendo a la demanda ejecutiva, tengan en cuenta que no tiene otros requisitos, más allá de que sí se cumplen los requisitos del 330 en cuanto a la indicación de persona, domicilio y demás del actor, domicilio, indicación de persona y demás relacionado con el deudor, el objeto, obviamente con esos requisitos del 330 deben cumplirse, pero no en aquello relativo, como digo bien, a aquellos hechos o cuestiones que resultaron de fundamentación a la celebración del negocio jurídico por el cual las partes confeccionaron ese título, ¿sí? Esa parte al magistrado no le interesa y no es motivo de análisis en este tipo de procesos. ¿Está? Bueno, entonces, cumplidos esos requisitos, aquellos que corresponden al artículo 330, el magistrado lo que va a hacer es analizar como medida previa antes del libramiento del mandamiento si efectivamente se trata de un título que trae aparejada ejecución. De lo contrario, de no tratarse de un título que traiga aparejada de ejecución, la ley lo habilita a rechazar la in limine la demanda ejecutiva, ¿sí? O sea que el magistrado puede rechazarla sin escrito previo, sin petición previa y demás. O sea, puede hacerlo in limine a partir de considerar que lo que se está trayendo a ejecutar no cumple las condiciones necesarias para ser reputado título ejecutivo, ¿sí? Por el contrario, de encontrarnos frente a un título ejecutivo y de haberse consignado en la demanda ejecutiva, como bien digo, las condiciones del título y las características del artículo 330 en cuanto a la designación de las partes y demás, va a ordenar que se libre un mandamiento de intimación de pago, embargo y citación para la defensa con relación al demandado. Acá, como dije yo recién, vamos a ver que no se trata de una cédula que va a llegar al domicilio del deudor y que tiene un plazo para contestar esa acción, sino que la primera noticia que va a recibir es la visita de un oficial de justicia en su casa, ¿sí? O en el domicilio que se hubiese estipulado en el contrato. Digo en su casa por una referencia básica o común que me sale, pero la realidad es que tengan en cuenta que va al domicilio. Si fuese un contrato, del contrato, si fuese de un pagaré, por ejemplo, el domicilio que surge del documento y demás, ¿sí? Bueno, esa demanda ejecutiva debe plantearse, hablamos de competencia, creo, la clase pasada, y tiene que ver con que el juez que va a resultar competente es aquel que, sea, competente en razón de la jurisdicción que surja del título ejecutivo. Se cortó. Parece que sí. ¿Escuchan? Sí, profe. Sí, sí. ¿Se me cortó? Sí. Ahora se escucha. Bueno, entonces, como decíamos recién, puede ser el lugar de cumplimiento del contrato o, en su defecto, como dice el artículo 5, a elección del acreedor en el de celebración del contrato o en el domicilio del demandado, ¿sí? Doy el ejemplo del instrumento privado, pero de acuerdo a qué título ejecutivo ustedes tengan, será el juez competente, ¿no? Lo mismo no pasa, por ejemplo, si tuviéramos un cheque.
el domicilio para ejecutar el cheque es el domicilio del deudor o el domicilio del banco girado, ¿sí? Lo mismo un pagaré, que tiene domicilio de pago, el lugar el juez competente en razón del territorio correspondiente al domicilio que se hubiese establecido en el pagaré como domicilio de cumplimiento o de pago, ¿sí? Y así cada título ejecutivo, ¿está? Bueno, pero volviendo entonces al mandamiento, una vez iniciado el proceso, como dije, el juez va a ordenar el libramiento de un mandamiento de intimación de pago. Fíjense que lo que va a ordenar es un acto, digamos, que tiene tres actos adentro, es decir, son tres cuestiones, tres actos procesales que en realidad se realizan en uno solo. ¿Por qué? Porque va el oficial de justicia al domicilio del deudor, ¿sí? Y va a proceder a realizar tres actos procesales. El primero lo va a proceder a intimar de pago. ¿Respecto de qué lo va a intimar de pago? Bueno, para eso es que ustedes establecieron en el proceso de ejecución o al inicio en la demanda ejecutiva cuál es el monto que ustedes están reclamando en virtud del título. ¿Está? Entonces, ¿de qué lo va a intimar de pago? Lo va a intimar de pago respecto del monto que se esté ejecutando y que surja del título, ¿sí? Y además lo va a intimar respecto de una suma que el juez va a presupuestar para atender aquellos gastos o costas del proceso que tengan lugar con motivo del proceso, ¿sí? En lo habitual o habitualmente está establecido este monto en un 30% del monto del capital. Eso va a alcanzar de alguna manera para responder a intereses y costas. Entonces, la intimación que va a hacer el oficial de justicia, que se constituye, como dijimos, en el domicilio de denunciado del deudor, va a ser intimarlo de pago respecto del capital que surja del título, con más esta suma del 30% para responder a intereses y costas, ¿sí? Ese es el primer acto procesal. El segundo, la ley dice, en defecto de pago, ¿sí?, procederá a embargar bienes suficientes existentes en el domicilio donde el oficial concurre hasta cubrir la suma que se le está reclamando, ¿sí? Quiere decir que al deudor le asiste la posibilidad de pagar en ese momento, es decir, entregarle el dinero al oficial de justicia que está realizando la diligencia. Le asiste el derecho a entregarle el dinero. ¿Qué dinero? El que surge del capital más lo presupuestado para costas e intereses, ¿sí? Si el deudor hiciera esto, el oficial de justicia no va a proceder a hacer lo segundo, que es embargar, ¿sí?, sino que va a proceder a la tercera parte del mandamiento, que es, lo va a citar para que ejerza su defensa dentro del plazo de 5 días. ¿Sí? En el caso de que efectivamente el deudor, por esas circunstancias de la vida, le pagara al oficial de justicia o le entregara el dinero que surge del mandamiento, el oficial de justicia le va a dejar una copia del mandamiento indicando el dinero recibido y las copias, ¿sí?, de la demanda ejecutiva a los efectos de que pueda ejercer su defensa con relación a la ejecución, ¿sí? En esas circunstancias, el oficial de justicia que recibió el dinero tiene un plazo de 48 horas para depositar ese dinero en la cuenta que se hubiese abierto a dichos efectos correspondiente al expediente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o en el banco de la jurisdicción a la que corresponda, ¿sí? Tengan en cuenta que esto no es lo que habitualmente pasa, sino que el deudor se lo intima de pago, pero el deudor en ese acto no procede a entregar nada. Entonces el oficial de justicia lo que va a hacer en esas condiciones es proceder al segundo paso del mandamiento, que es el embargo. ¿El embargo de qué? De bienes, como dije yo hace un ratito, suficientes hasta cubrir el monto del crédito reclamado, consistente en el capital, más la suma presupuestada para gastos. ¿Sobre qué bienes va a recaer el embargo? Bueno, ustedes tengan en cuenta acá que el embargo va a recaer sobre bienes que no tengan la condición de inembargabilidad establecida en el artículo 219. Yo no sé si vieron embargo, pero tengan en cuenta que el artículo 219 del Código de Procedimientos establece que hay una serie de bienes, ¿sí?, que no pueden ser embargados por parte del acreedor porque están fuera, digamos, del patrimonio común
por el cual pueden, digamos, trabar medidas el acreedor, ¿sí? Son bienes que la ley reputa por sus características propias, les da la condición de inembargables, ¿sí? Porque considera que son necesarios o indispensables para el desarrollo de la vida del deudor. Entonces, en la medida en que esos bienes están establecidos, como digo, en el artículo 219, no se puede proceder a embargar bienes de los enumerados en ese artículo, ¿sí? Para eso es que el oficial de justicia, acompañado seguramente del letrado de la parte actora, no embargue bienes de esas características, porque además, como se trata de una norma de orden público, la del artículo 219, no sería suficiente o no alcanzaría, digamos, para igualmente embargarlos el consentimiento del deudor. Es decir, si está el deudor presente y yo pretendo embargar cosas que son inembargables de acuerdo al 219, aun cuando lo haga, el consentimiento del deudor no es válido para que este embargo permanezca anotado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando llegue al juzgado, el juez lo va a desembargar, digamos, porque se trata de un bien que es inembargable y como está comprometido el orden público en la norma del artículo 219, no basta, digamos, con la aceptación por parte del deudor.